Mi nombre es Edmond Dantes. Hoy soy una sombra, pero hubo un tiempo en que fui un hombre lleno de luz. Tenía 19 años, iba a ser capitán de un barco y estaba a punto de casarme con la mujer que amaba. Lo tenía todo. Pero para entender mi desgracia, debéis entender la época. Era 1815. El rey Luis XVIII gobernaba Francia, pero el emperador Napoleón estaba exiliado en la isla de Elba, esperando su momento para volver. El país estaba dividido, y esa división sería mi tumba. Yo era un simple marinero del buque El Faraón. Mi capitán, el señor Leclerc, murió en alta mar, pero antes me dio una orden sagrada. Edmond, entrega este paquete a Gran Mariscal en Elba, y él te dará una carta para un señor en París. Yo no sabía que esa carta era una conspiración para traer de vuelta a Napoleón. Yo solo obedecía a un moribundo. Ese acto de lealtad fue mi ruina. Llegué a puerto siendo el hombre más feliz de la tierra. Iba a ser nombrado capitán del Faraón y me iba a casar con Mercedes, la mujer más hermosa de Cataluña. Pero la felicidad crea sombras. Danglars, el contador del barco, odiaba mi talento y temía que, como capitán, descubriera sus robos. Fernand Mondego, primo de Mercedes, la amaba con una obsesión enfermiza y me odiaba por poseer su corazón. Y mi padre, mi pobre padre. Le dejé dinero antes de partir, pero tuvo que pagar una deuda a un vecino, Caderousse. Caderousse le quitó todo. Mi padre pasó hambre para no manchar mi nombre con deudas. Cuando regresé estaba débil, pero vivo. No sabía que esa sería la última vez que vería su rostro. El destino de un hombre se puede romper con una espada, o con algo mucho más vil, una pluma y un papel. Recuerdo la taberna de la Reserve. El aire apestaba a vino rancio y a traición. En una mesa oscura 3 hombres decidían mi futuro. Danglars odiaba mi éxito, Fernand odiaba mi felicidad con Mercedes, y Caderousse simplemente amaba la botella más que a su prójimo. Se casan mañana. Edmond será capitán y tendrá a Mercedes. Y yo no puedo hacer nada sin matarlo. No hace falta matar al hombre, Fernand. Basta con matar su suerte. Los franceses temen a los espías ingleses, pero temen más a los conspiradores de Napoleón. Danglars pidió pluma y tinta. Con una sonrisa de serpiente comenzó a escribir con la mano izquierda para disimular su letra. Dantes es un buen chico. No le hagáis daño. Tranquilo, Caderousse. Es solo una broma. Mira lo que escribo. Una carta anónima al fiscal del rey, acusando a Edmond de ser un agente bonapartista que trae órdenes de Napoleón. Eso es muy grave. Por eso te digo que es una broma. ¿Ves? La arrugo y la tiro a la esquina. Aquí no ha pasado nada. Vámonos. Danglars tiró el papel arrugado al suelo sucio, sabiendo exactamente lo que hacía. Se llevaron a Caderousse, que apenas podía caminar. Pero Fernand se quedó atrás. Sus ojos brillaban con malicia mientras se agachaba para recoger ese papel del suelo. Danglars preparó el veneno. Caderousse cayó por cobardía y Fernand fue la mano que clavó el puñal. Él envió esa carta. Y así una broma de taberna se convirtió en mi sentencia de muerte. Me arrestaron en mi banquete de bodas. El fiscal, Gerard de Villefort, parecía un hombre justo. Me interrogó y vio mi inocencia. Iba a liberarme, pero entonces le mostré la carta. ¿A quién va dirigida esta carta, Edmond? Al señor Noirtier, en París. Yo no lo sabía, pero Noirtier era el padre de Villefort. El padre era un conspirador de Napoleón y el hijo un servidor del rey. Si esa carta salía a la luz, la carrera de Villefort terminaría. Escuchadme bien. Esta carta es vuestra sentencia. La quemo. Nadie sabrá que existió, pero debo reteneros un tiempo por vuestra seguridad. Confiad en mí. Confié en la justicia, y la justicia me enterró vivo para proteger el secreto de una familia poderosa. Me arrojaron a la mazmorra. Primero pedí un juicio, luego pedí piedad. Al final solo pedía la muerte. Dejé de comer. Quería reunirme con Dios, pues los hombres me habían olvidado. Pero una noche
Escuché rasguños. No era una rata. Era la esperanza, el abate Faria. Todos decían que estaba loco, pero era el hombre más sabio que jamás conocí. Intentaba cavar un túnel hacia el mar, pero calculó mal y llegó a mi celda. Nos hicimos amigos. Él se convirtió en el padre que perdí. Edmond, en política no hay hombres, sino ideas. No hay sentimientos, sino intereses. Vamos a reconstruir tu historia. ¿Quién se benefició de tu desaparición? Fernand quería a mi mujer. Danglars quería mi puesto. ¿Y Villefort? ¿Por qué quemó la carta? Dijo que para protegerme. La carta era para un tal Noirtier. Pobre inocente. Noirtier es el apellido del padre de Villefort. Él no te salvó a ti. Se salvó a sí mismo enterrándote aquí. Los mataré. Juro que los mataré a todos. No, hijo mío. La venganza es un plato que se sirve frío. Primero debes aprender. Me enseñó historia, matemáticas, física, idiomas. Me enseñó a comportarme como un príncipe y a pensar como un estratega. Pero el tiempo es un enemigo cruel. Faria sufrió una enfermedad hereditaria, catalepsia. Sabía que su fin estaba cerca. Una noche, sintiendo llegar la muerte, me reveló la verdadera razón de su encierro. No estaba preso por loco ni por político, sino por ser el guardián de un secreto. Escucha, hijo mío. Fui secretario del último conde Espada. Antes de morir, él me dejó el mapa de su inmensa fortuna, oculta en un islote desierto para que ni Napoleón ni el Papa pudieran confiscarla. El gobierno sospechaba que yo lo sabía. Por eso me enterraron aquí en vida. Querían que hablara, pero yo callé. Hasta hoy. Este tesoro es tuyo, Edmond. Tú eres el hijo que nunca tuve. Úsalo, no para el odio, sino para la justicia. No, padre, saldremos juntos. Yo ya soy libre, Edmond. Ahora te toca a ti. Abate Faria murió en mis brazos. El único amigo que tenía en el mundo se había ido. Los guardias vendrían pronto para meterlo en un saco y enterrarlo. Y entonces, una idea terrible y desesperada cruzó mi mente. Si solo los muertos salen de aquí, yo debía ser un muerto. Me metí en su sudario. Me cosieron. Sentí la aguja rozar mi carne, pero contuve el rito. Me cargaron sobre sus hombros. Yo esperaba sentir la tierra del cementerio, pero sentí el aire frío y el rugido de las olas. ¿Listo? A la 1, a las 2 y al mar. El cementerio del castillo de If es el mar. Nadé hasta que mis pulmones ardieron y unos contrabandistas me rescataron. 14 años habían pasado. Tenía 33 años, pero mi alma tenía 1000. Lo primero que hice fue seguir el mapa de Faria hasta la isla desierta de Montecristo. Y allí, en las entrañas de una cueva, la promesa de mi maestro se hizo realidad. El tesoro de los Espada. Oro y joyas capaces de comprar reinos. Ahora tenía el poder, tenía el conocimiento y tenía el tiempo. Edmond Dantes había muerto. Yo era el conde de Montecristo. Y ya no buscaba justicia. Buscaba castigo. Pero para castigar primero necesitaba confirmar la traición. Regresé a Francia bajo una nueva identidad, el abate Busoni. Fui a ver a Caderousse y compré su confesión con un diamante de 50.000 francos. Sus palabras fueron puñales. Me confirmó que mi padre murió de hambre, literalmente de hambre, encerrado en su casa, mientras mis enemigos miraban hacia otro lado. Solo hubo una luz en esa oscuridad, el señor Morrel. Mi antiguo patrón, aun estando al borde de la quiebra, intentó socorrer a mi padre hasta el último día. Al saberlo hice un juramento sagrado. La deuda de sangre se pagaría con sangre, pero la deuda de gratitud se pagaría con vida. Juré que su hijo, Maximiliano, nunca conocería el sufrimiento. Pero mi corazón recibió un último golpe. Mercedes no me esperó. Fernand estuvo allí para secar sus lágrimas y robar su voluntad. Ahora ella es la condesa de Morcerf. La riqueza por sí sola no basta para la venganza. Hace falta sabiduría y crueldad. Desaparecí del mundo durante 9 años. Viajé a Oriente,
donde aprendí la ciencia de los venenos y el arte de la paciencia infinita. Me forjé nuevas identidades. Lord Wilmore, el abate Busoni, Sinbad el marino. Máscaras para observar a mis enemigos sin ser visto, para estudiar sus debilidades y sus miedos. Cuando finalmente llegué a París, Edmond Dantes había dejado de existir. En su lugar estaba el conde de Montecristo, un hombre excéntrico, inmensamente rico y rodeado de misterio. La alta sociedad de París me abrió sus puertas, fascinada por mi oro. Danglars, Fernand, Villefort, todos vinieron a mí. Estrecharon mi mano, bebieron mi vino y cenaron en mi mesa, cegados por mi fortuna. No vieron en mis ojos al joven marinero que habían enterrado en vida. Solo vieron un reflejo de su propia codicia. Me convertí en su amigo, en su confidente, para poder ser su verdugo. Y cuando la red estuvo tejida, dejé caer la primera ficha. Mi primera prueba fue con Caderousse. La codicia es una sed que nunca se sacia, y yo me encargué de ofrecerle agua salada. Hice correr el rumor de que el abate Busoni guardaba una fortuna en su casa de Auteuil. Sabía que Caderousse, arruinado y desesperado, no podría resistirse. También sabía que no vendría solo. Traería un joven cómplice, Benedetto, un muchacho al que yo había vigilado, tan corrupto como él. Dejé la ventana de mi habitación entreabierta, una invitación silenciosa. Me senté en la oscuridad a esperar. No tuve que esperar mucho. La sombra de Caderousse se recortó contra el cristal. Entró creyendo que yo dormía, cuchillo en mano. «¿Qué hacéis aquí, Caderousse?» «Abate Busoni, piedad. Lo hice por necesidad. El hambre me obligó». «¿El hambre?» «Años atrás te dio un diamante para salvarte y asesinaste al joyero. Dios te dio una oportunidad y elegiste el crimen. Ahora elige de nuevo. O escribes tu confesión señalando a tus cómplices, o no saldrás vivo de esta habitación». «Escribiré, lo haré. Dadme la pluma, pero no me matéis». Escribió con mano temblorosa, delatando a Benedetto, el joven que lo esperaba fuera vigilando. Caderousse creía que al confesar se salvaba. Pobre iluso. Yo no necesitaba matarlo. Solo necesitaba dejarlo salir con el botín. «Has confesado. Ahora vete. La puerta está abierta». «¿Me dejáis ir? ¿Con el dinero?» «Dete antes de que cambie de opinión». Caderousse salió corriendo hacia el jardín, pensando que había engañado a la muerte, pero yo sabía lo que esperaba en las sombras. Benedetto vio salir a Caderousse cargado de oro y pensó, ¿para qué compartir si puedo quedármelo todo? Es la ley de los criminales. Escuché un grito ahogado y el sonido de un cuerpo cayendo bajo la lluvia. Benedetto lo había apuñalado por la espalda y huido con el dinero. Yo no tuve que levantar la mano, simplemente dejé que las ratas se comieran entre ellas. Me acerqué a su cuerpo agonizante, no para salvarlo, pues su destino estaba sellado, sino porque su castigo no estaría completo si moría en la ignorancia. No soy el abate Busoni, soy Edmond Dantes. «Edmond, entonces Dios existe, y Dios me castiga». 1. Fernand Mondego había conseguido todo lo que deseaba. Se hacía llamar conde de Moher, era general, par de Francia y esposo de Mercedes. Verlos juntos era como si me clavaran 1000 cuchillos. Pero su castillo de naipes estaba cimentado sobre sangre. Fernand había hecho su fortuna en Grecia, traicionando al Alí Bajá de Janina, a quien debía proteger. Vendió al Bajá a los turcos y a su esposa e hija como esclavas. Yo encontré a esa hija, Haidé. La compré en el mercado de esclavos, la liberé y la protegí como si fuera mi propia hija. Pero ella sentía algo más. Ella me amaba con una devoción que yo creía muerta en mi corazón. Ella era mi testigo viviente. Hice que la prensa destapara el escándalo. Fernand fue llamado a juicio. Negó todo, hasta que Haidé entró en la sala. «Miradlo. Ese hombre es Fernand Mondego. Él traicionó a mi padre, lo asesinó y me vendió a mí al mercado de esclavos cuando yo tenía 4 años. Mirad mi mano. Aún llevo la marca de la esclavitud que él cobró». El honor de Fernand se hizo polvo en un instante. Sus pares le dieron la espalda. Salió de la cámara humillado, tambaleándose como un borracho. Pero la ira engendra ira. Su hijo, el joven Alberto de Mogève,
Creyendo que yo había mentido para destruir a su padre, me retó a duelo a muerte. Yo acepté. Siendo el mejor tirador de Francia, sabía que la mañana siguiente mataría al hijo de Mercedes. Esa noche una sombra del pasado cruzó mi puerta. Mercedes. Ella no vino como condesa, vino como madre. Y en ese momento, las máscaras cayeron. Edmond, ya no finjas más conmigo. Sé quién eres. Os equivocáis, señora. Edmond Dantes murió hace mucho en el castillo de Yves. Yo soy Montecristo. El nombre cambia, pero el corazón que amé es el mismo. Edmond, vas a matar a mi hijo, a Alberto. Tiene tu misma edad cuando fuiste arrestado. Ten piedad. ¿Piedad? ¿Quién tuvo piedad de mí? ¿Quién tuvo piedad de mi padre que murió de hambre y soledad? Vos os casasteis con el traidor que causó mi desgracia mientras yo me pudría en la oscuridad. Fui débil, tuve miedo, creí que estabas muerto, pero nunca he dejado de amarte ni un solo día. Ódiame a mí, véngate de mí, pero salva a mi hijo, es inocente. Tenéis razón, Mercedes. No puedo negaros nada. Vuestro hijo vivirá. Gracias, Edmond. Pero la sangre debe lavarse con sangre. Si él vive, yo moriré. Mañana en el duelo dispararé al aire y dejaré que él me mate. Adiós, Mercedes. Fui al campo del honor listo para morir por ella. Pero Mercedes no permitió mi sacrificio. Esa noche le contó a su hijo toda la verdad. Quién era yo realmente y los crímenes horribles que su padre Fernand había cometido. Al amanecer, frente a todos los testigos, Alberto tiró su arma. Señor conde, mi madre me ha contado la triste historia. Sé que mi padre os traicionó. Tenéis razón en vuestra venganza. No puedo luchar contra vos. Os pido perdón en nombre de mi familia. No hubo disparos, solo la verdad. Alberto y Mercedes hicieron las maletas ese mismo día. Abandonaron la mansión, los lujos y el dinero manchado de sangre. Dejaron a Fernand solo en su inmenso palacio. Ella renunció a todo para recuperar su dignidad. Y eso me dolió más que el odio. Fernand vio partir a su familia. Loco de rabia vino a buscarme. Quería matarme para silenciar su vergüenza. ¡Cobarde! Te has escudado tras las faldas de mi mujer y mi hijo. ¿Quién eres tú, demonio, para destruir mi vida? Solo soy el hombre al que vendiste. Dime tu nombre. ¡Pelea! No necesito espada, Fernand. Solo necesito memoria. Mírame bien. No soy el conde de Montecristo. No, no es posible. Estás muerto. Soy Edmond Dantes. Fernand no soportó el peso de mi mirada. El hombre valiente, el general, el par de Francia, se derrumbó. Huyó de mi casa corriendo como un animal herido. Regresó a su mansión vacía, sin esposa, sin hijo, sin honor. Un solo disparo resonó en París. Fernand Mondego había dejado de existir. 2 habían caído, y sin embargo no sentí alegría, solo frío. Pero ese frío fue peligroso. Congeló mi conciencia y me hizo creer que yo era infalible, un ángel vengador por encima del bien y del mal. Con esa soberbia, dirigí mi mirada hacia el tercero, el hombre que representaba la ley corrupta, Gerard de Villefort. Y fue aquí, cegado por mi propio poder, donde cometí mi mayor pecado. Entré en su casa no con espadas, sino con secretos. Su esposa, Eloise, era ambiciosa. Quería toda la herencia para su hijo, el pequeño Edward. Yo lo sabía. Y en lugar de detenerla, le di la receta de un veneno indetectable. Le dije que era una medicina, pero sabía que ella lo usaría para matar. La usé como mi ángel exterminador. Ella envenenó los suegros del procurador. Iba a matar a la hija de su primer matrimonio, Valentina. Villefort, el gran fiscal, descubrió a la asesina. Pero en lugar de juzgarla públicamente y manchar su apellido, le dio una opción terrible. Haz justicia tú misma antes de que yo vuelva, o te llevaré a Cadalso. Su sentencia fue implacable. Le ordenó suicidarse. Villefort salió hacia el tribunal,
esperando regresar para encontrar el cadáver de su esposa y salvar su honor. Pero yo sentí una perturbación en el aire. Una duda terrible me asaltó. ¿A quién más arrastraría ella en su caída? Corrí hacia la mansión. Entré en los aposentos de Eloís, esperando detenerla, pero llegué tarde. Ella yacía muerta por el veneno que yo le había facilitado. Pero mi castigo no fue verla morir a ella, fue ver lo que había a su lado. Eloís, en su locura maternal, había decidido que no dejaría a su hijo solo en este mundo cruel. Si ella debía partir, se llevaría su tesoro con ella. Le había dado la misma dosis. El niño, ¿qué ha pasado? Ella no quiso irse sola. Se lo ha llevado. Una buena madre no abandona a su hijo. Yo quería castigar al culpable, no al inocente. Edward no tenía la culpa de los pecados de su padre. Al ver ese pequeño cuerpo sin vida, sentí que Dios me retiraba su mano. Yo no era la providencia, era un carnicero. Villefort enloqueció allí mismo. No gritó ni lloró. Simplemente tomó el cadáver de su hijo en brazos y comenzó a mecerlo, susurrándole que era hora de despertar, riendo como un niño perdido. Su mente se había roto para siempre. Ese niño muerto fue el precio de mi soberbia. Huí de esa casa maldita con el fantasma de Edward pegado a mi conciencia. París, el escenario de mi venganza, se había convertido en un cementerio insoportable. Estuve a punto de detenerme. ¿Qué derecho tenía yo a seguir castigando? Pero faltaba uno, el origen de todo mal, Danglars, el hombre que escribió la carta con su mano izquierda por pura envidia, mientras bebía vino. Él no tenía honor como Fernand, ni familia que amar como Villefort. Para el último, decidí que no habría sangre. Ya había derramado demasiada. A él le quitaría lo único que realmente le importaba. Danglars amaba el dinero más que a la vida. Ataqué su Dios. Manipulé el telégrafo para enviarle noticias falsas sobre la bolsa. Hice que perdiera millones en días. Cuando estuvo desesperado, tomó el dinero de los hospitales y huyó. Hice que bandidos romanos lo capturaran. Lo encerraron en una cueva llena de comida, pero le cobraban 100.000 francos por un pollo. Lo hice gastar su fortuna robada bocado a bocado, hasta que, viejo y loco de hambre, entendió lo que sintió mi padre. Cuando pidió piedad, recordé el cuerpo del pequeño Edward. Mi sed de sangre se había apagado con la muerte de un inocente. Me quité la máscara y le dije: «Yo soy Edmond Dantes». A él, el último y más culpable, le perdoné la vida. Le dejé marchar, pobre y solo. A veces vivir con la culpa es un castigo peor que la muerte. Mi venganza estaba completa. Pero la balanza de Dios no solo tiene un platillo para el castigo, también tiene uno para la recompensa. Faltaba pagar mi deuda más sagrada. Maximilien es hijo de Pierre Morel, mi antiguo patrón. El único hombre que tuvo el valor de interceder por mí cuando fui arrestado, y el único que cuidó de mi anciano padre mientras yo me pudría en el olvido. El padre salvó a mi padre. Ahora, yo salvo a su hijo. Rescaté a Valentín de la locura de su familia. Ella era hija de mi enemigo Villefort, sí, pero su amor por Maximilien la hacía inocente. Al unirlos, rompí el ciclo de sangre. Les dejé mi isla, mi gruta y toda mi fortuna. Que ellos construyan el paraíso que yo no pude tener. Pero para mí quedaba una última despedida. Dejé a los amantes en su paraíso y tomé un barco hacia el pasado. Regresé a Marsella. No fui al barrio rico, sino a las catalanas, a la vieja casa donde mi padre murió de hambre esperándome. Allí, despojada de joyas y títulos, ya no estaba la condesa de Morcerf, solo estaba Mercedes. Edmond, ¿entonces me perdonas? Edmond Dantes murió en el castillo de If, Mercedes. Yo soy solo el hombre que vino a cerrar su tumba. Quédate con esta casa. Fue donde mi padre fue feliz. Que sea tu refugio. Rezaré por ti y por él. Adiós, conde. Adiós, condesa. Nuestros caminos se separaron para siempre. El amor que tuvimos fue puro,
pero el sufrimiento lo había marchitado. No se puede construir un futuro sobre las ruinas del pasado. Subí a mi barco, dispuesto a desaparecer en el horizonte como un espectro. Pensé que mi corazón estaba muerto, seco por años de odio. Pero entonces sentí una mano cálida sobre la mía. Edmond, ¿a dónde vamos? A donde tú quieras, Haidé. A vivir. Creí que era un ángel de Dios, enviado para castigar. Pero el castigo de Edward me enseñó que solo soy un hombre. El odio me mantuvo vivo en la prisión, pero el amor es lo único que pude mantenerme vivo en la libertad. Ahora sé que la sabiduría humana no está en la venganza. Toda la sabiduría humana se resume en estas dos palabras: confiar y esperar.